Amada Iglesia, buenas tardes. Mi nombre es Ariel Enoc Fisetti y quiero compartir con ustedes en esta tarde la 21ª razón por la que Jesús nació. Jesús nació para mostrar el poder de Dios. Cuando abordamos el Evangelio de Juan, en el epílogo del Evangelio de Juan, hay dos versículos que nos muestran el propósito por el cual Juan escribió el Evangelio. Podemos leerlo en San Juan 20, 30 y 31, que dice: Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro. Pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida eterna. Sin duda que cuando leemos esto, entendemos que el propósito de Juan era que toda persona que tomara en sus manos el Evangelio y que lo leyera, pudiese creer en Jesús. Él lo dice acá. Pero no solamente este era el propósito, sino que él deseaba que la gente que tomaba el Evangelio supiera que él era el Mesías, el Rey prometido del que se habla en el Antiguo Testamento. Y que también quien leyera el Evangelio, de acuerdo lo dice el epílogo, pudiese creer que él es el Hijo de Dios. Entonces, el Evangelio de Juan tiene un propósito triple. Tiene un propósito escatológico en relación al cumplimiento de los tiempos, demostrar que lo que se viene profetizando de él en el antiguo pacto se cumple en él, que ese es el Mesías prometido, es un propósito escatológico. También tiene un propósito apologético para mostrar que verdaderamente él es el Hijo de Dios. Y tiene un propósito evangelístico, que obviamente es el que venimos diciendo, que cuando la gente lea el Evangelio de Juan, pueda creer en Jesús. Juan, al pasar 3 años completos con él, había llegado a esta conclusión acerca de su identidad. Y él se dio cuenta de que conocer a Jesús y quién era él producía cambios en todos los aspectos, puesto que al creer la persona experimenta una nueva clase de vida, nace de nuevo, es otro ser. Creer en Cristo hace que seas un nuevo ser. Y claramente Juan tenía una gran cantidad de material para elegir cuando llegó el momento de redactar lo que él deseaba transmitir o decir sobre el Señor Jesús. Y decidió incluir solo algunos de todos los que podría haber escrito, pero que eran sus milagros para mostrar la identidad del Hijo de Dios. Y podemos rescatar, podemos ver en el Evangelio de Juan los siguientes. Por ejemplo, él se dedica en el capítulo 2, desde el versículo 1 al 11, a mostrar la identidad de Jesús como Dios Hijo, escribiendo de que Cristo transformó agua en vino. Jesús no transforma el agua en un vino cualquiera, escribe Juan, sino que lo transforma en un vino excelente, el mejor de los mejores que se había servido esa noche en esa boda. Y con esto, él demuestra que Cristo tiene poder sobre toda la creación. Él puede afectar el mundo físico. Pero entonces lo que él está mostrando en la transformación del agua en vino es que él es el creador del agua y el creador del vino, por eso puede hacer mutar de una obra a la otra, porque él es Dios.
Podemos ver también en el capítulo 2 y el versículo 13 al 25 la destrucción y la restauración del cuerpo de Jesús. En un momento de gran actividad y de movimiento en el templo de Jerusalén, Jesús mostró su enojo porque éste se había convertido en un lugar de corrupción comercial, cuando en realidad debía ser un lugar donde las personas pudiesen conectarse con Dios, adorarle, meditar en Él, en su palabra, en lo que se enseñaba allí. Pero como dice la palabra, lo habían hecho cueva de ladrones. Y por lo tanto, Jesús predice que su cuerpo, también llamado templo, sería destruido, pero que a su vez sería levantado y restaurado en 3 días. La predicción de su propia resurrección revela que Jesús tenía poder sobre el tiempo. Dicho de otra manera, Él no había llegado a la muerte, tampoco había llegado a la resurrección, pero estando en el cuerpo, Él conocía el futuro. Y es la manera más clara de mostrar que Él no solamente controla lo físico, sino que controla el tiempo, que es justamente lo que limita lo físico. Pero cuando vamos a San Juan capítulo 4, versículos 46 al 54, podemos encontrar que Jesús sana al hijo de un funcionario real, un hombre con un cargo político alto que tiene un hijo que está enfermo y que está a punto de morir. Y la palabra relata que el funcionario parte desde su aldea y que se dirige hacia donde estaba Jesús y que le ruega que vaya donde estaba el niño enfermo para sanarlo. Y Jesús no acude a ver al niño, sino que al instante declara, ya está sano. Y esto muestra que Jesús tiene poder sobre el espacio físico. No necesitó recorrer la distancia física ni estar frente al enfermo para emitir su autoridad sobre la enfermedad y quitarla de él. Es tremendo como Juan muestra la deidad de Jesús. Cuando avanzamos en el Evangelio, el capítulo 5, versículo 1 al 15, encontramos el episodio de la sanidad de un inválido. Jesús se encuentra con un hombre que llevaba 38 años postrado. Y él simplemente le dice al hombre, levántate, recoge tu camilla y andate caminando. Y de inmediato el hombre volvió a caminar. Y en este milagro Jesús muestra que es capaz de sanar enfermedades crónicas incurables. Evidencia también que su palabra tiene autoridad. Es que Él es el Verbo de Dios. Juan se encarga de mostrar su divinidad, su deidad. Y por ser Dios tiene una influencia milagrosa y todopoderosa en la física, en la materia, sobre las enfermedades, sobre todo lo creado. También cuando vamos al capítulo 6, el versículo 1 al 15, Él puede mostrar el milagro de la alimentación de una gran multitud. Es un milagro muy conocido en el que una gran multitud se había reunido para escuchar las enseñanzas de Jesús y llegó el momento en que llegaba la hora de comer y tenían hambre. En una situación compleja, eran demasiadas personas para poca comida. Solo con unos cuantos peces y unas rodajas de pan pudieron servir y pudieron alimentar a toda una multitud de al menos 5.000 personas.
pero incluso sobró 12 cestas llenas. Jesús muestra allí que Él trae vida abundante, que Él es el pan de vida. Jesús tiene poder sobre la creación. En el milagro anterior, el énfasis está en el poder de Jesús para modificar la calidad de los alimentos o de los elementos, mientras que en este milagro vemos un énfasis en el poder de Jesús para modificar la cantidad. No solo Juan muestra que Jesús está por sobre los elementos en su calidad y que los puede alterar, sino que también Él puede alterar la cantidad. Y Él le da de comer con pocos peces y algunas rodajas de pan a una multitud, pero Él muestra en esas 12 cestas llenas que Él es sobreabundante, Él es el pan de vida que puede dar alimento eterno al mundo. En San Juan 11, del 1 al 44, encontramos el relato de la resurrección de Lázaro. Y Jesús recibe la noticia de que su amigo Lázaro había muerto. Y al llegar a la aldea donde vivía Lázaro, Jesús se encuentra con que habían pasado ya 4 días del hecho de su muerte y de su entierro. Y Jesús, frente a la tumba de Lázaro, lo llama con su voz de autoridad como Dios. Lázaro, ven fuera. Y Lázaro resucita. Y esto muestra que Jesús tiene poder sobre la vida y sobre la muerte. Sabemos que Jesús volvió a manifestar este poder cuando resucitó de entre los muertos. En el libro de Juan también se resaltan otros milagros, así como en los demás evangelios. Pero con solo considerar los que mencionamos en esta sección, podemos ver que Jesús tiene poder sobre la creación. El tiempo, el espacio físico, la vida, la muerte y la enfermedad, todos están bajo su autoridad. Esto es interesante de hacer notar que Juan utiliza la palabra señales para describir cada uno de los hechos milagrosos de Jesús. En vez de hablar de milagros, eran señales. Para Juan los milagros no eran simples trucos o manifestaciones de poder que servían de espectáculo. Eran indicios que dirigían la atención hacia algo en particular. Eran señales que actuaban como un índice marcador para mostrar que Jesús, ese Jesús, era verdaderamente Dios. Sin embargo, los milagros no fueron las únicas señales que Juan usó para afirmar la identidad de Jesús. Al comienzo de su evangelio, Juan presenta a Juan el Bautista. Los versículos 29 y 30 del capítulo 1 expresan lo siguiente: al día siguiente Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo: aquí tienen al Cordero de Dios. Este es el que quita el pecado del mundo. De este hablaba yo cuando dije: después de mí viene un hombre que es superior a mí, porque existía antes que yo. Entonces, Juan el Bautista mismo fue una señal usada para que las personas dirigiesen la mirada al que venía tras de él. Su propósito no fue promocionarse a sí mismo, sino apuntar la venida del Rey que bajaría desde los cielos. De la misma manera nosotros
nos constituimos como señales. Jesús mismo dijo que otras personas llegarían a conocer a Dios por nuestra manera de actuar aquí en la tierra. Es maravilloso saber, mi amado hermano, que el encuentro con Jesús cambia la vida, que Jesús es Dios y que cuando creemos en Él y le recibimos a Él, el poder de Dios transforma nuestra vida, haciéndonos nuevas criaturas. Por eso, si tú eres un hijo de Dios, tienes que saber que tú eres un milagro que camina, mostrando a Jesús, quien murió y resucitó, cambiando tu vida. Te desafío a recordar su nacimiento con esta firme propuesta de que viviendo puedas mostrarlo a Él. Tú eres el milagro que provocó su nacimiento, vida, muerte y resurrección, al transformarte y hacerte como Él. El Señor te bendiga.